Muy buenas noches, siendo las 17 horas 40 minutos, damos inicio a la sesión extraordinaria número 6 del año 2023. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Decreto 15 del año 2023. Visto, los despachos emanados por la Comisión 1 de Hacienda realizados en comisión extraordinaria el día 22 de mayo del corriente año, y considerando que, reunida dicha comisión, se eleva a presidencia del Honorable Consejo Deliberante los despachos correspondientes. El presidente de la Comisión 1 de Hacienda solicita a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz una sesión extraordinaria a fin de otorgar tratamiento definitivo a dichos expedientes, que por unanimidad se decide autoconvocarse para dar tratamiento a los despachos. Por ello, la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, profesora Alicia Natividad Genín, en uso de las facultades que le confiere la ley orgánica a las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, decreta. Artículo primero. Convócase a los señores concejales y señoras concejalas a sesión extraordinaria para el día lunes 29 de mayo a las 17 horas a fin de dar tratamiento al siguiente orden de sesión. Punto 1. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda, expediente 029 del año 2023, referente a compensación de economías y excesos y excedentes de recaudación. Punto 2. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda, expediente 030 del año 2023, referente a convalidación de excesos presupuestarios, ejercicio de 2022. Punto 3. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda, expediente 031 del año 2023, referente a la revisión de cuentas del ejercicio del año 2022. Artículo segundo. Regístrese, comuníquese y archívese. Pongo a consideración el presente decreto de convocatoria, pongo a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado. Punto D1. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda, expediente 29-2023, referido a compensación de economías y excesos y excedentes de recaudación. Por secretaría se dará lectura a los despachos de la Comisión Primera. Despacho de la minoría. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión 1 de Hacienda, abocada al estudio del expediente referente a compensación de economías y excesos y excedentes de recaudación del ejercicio del año 2022, resuelve su abstención por considerar que, de acuerdo al informe con fecha 1 de diciembre del año 2022 del Honorable Tribunal de Cuentas, se siguen incumpliendo con las observaciones por ese tribunal en dicho informe, a saber, la observación de las licitaciones públicas de licitación o por lo menos 3 empresas, el uso del boletín oficial Silbón, cuyas publicaciones no están actualizadas, contrataciones de personal bajo la modalidad de locación de servicio que permite hacerlo en caso extraordinario y no para realizar tareas diarias. Además, no recibimos información solicitada por mail para aclarar cuestiones de recaudación, por ejemplo, el Fondo de Lucha contra las Plagas, el Estado de Personal Periodo 2022 y composición del gasto de subsidios por todo el Consejo. Firma el vicepresidente de la Comisión, Juan Ignacio Tobio, concejal David López, Pedro Gervelli y Graciela Novelli. Despacho por la mayoría. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión 1 de Hacienda, abocada al estudio del expediente referente a compensación de economías y excesos y excedentes de recaudación, resuelve su aprobación por mayoría. Firma el presidente de la Comisión, Osvaldo Vanera Namurú, el secretario Juan Manuel Porcel de Peralta, la concejal Ana Clara Álvarez y el concejal Roberto Hilberti. Se pone a consideración los despachos. Se pone a votación el mismo. Bueno. Sí. Se pone a votación el mismo. Por mayoría queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto D2. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda, expediente 30-2023, referido a convalidación de excesos presupuestarios, ejercicio 2022. Por secretaría se dará lectura a los despachos. Despacho por la minoría. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión 1 de Hacienda, abocada al estudio del expediente referente a convalidación de excesos presupuestarios del ejercicio 2022, resuelve su abstención por considerar que, de acuerdo al informe con fecha 1 de diciembre del año 2022 del Honorable Tribunal de Cuentas, se siguen incumpliendo con las observaciones por ese tribunal en dicho informe, a saber, la observación de las licitaciones públicas
a por lo menos 3 empresas. El uso del boletín oficial SIBOM, cuyas publicaciones no están actualizadas, contrataciones de personal bajo la modalidad de locación de servicio, que permite hacerlo en caso extraordinario y no para realizar tareas diarias. Además, no recibimos información solicitada por mail para aclarar cuestiones de recaudación, por ejemplo, el Fondo de Lucha contra las Plagas, el listado del personal periodo del año 2022 y composición del gasto de subsidios por todo concepto. Firma el vicepresidente de la Comisión, Juan Ignacio Tobio, los concejales David López, Pedro Cervelli y Graciela Novelini. Despacho por la mayoría. Honorable Cuerpo, reunió a la Comisión 1 de Hacienda, abogada al estudio del expediente referente a convalidación de excesos presupuestarios ejercicio 2022, resuelve su aprobación por mayoría, firma el presidente de la Comisión, Osvaldo Daniel Aramburú, el secretario Juan Manuel Porcel Peralta, los concejales Ana Clara Álvarez y Roberto Inverti. Se ponen a consideración los despachos. No habiendo consideraciones, procedemos a la votación del proyecto de ordenanza. Se pone a votación en lo general. Por mayoría queda aprobado. Se procede el proyecto de ordenanza. Se procede a la lectura del articulado para la votación en lo particular. Artículo primero. Convalídase en los términos del artículo 42 de la Ley Provincial 15.394 y el artículo número 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires los excesos presupuestarios del ejercicio 2022 de la fuente de financiamiento sin afectación, 110 Tesoro Municipal, sin posibilidad de ser compensados por economías presupuestarias. Se pone a votación el artículo primero. Por mayoría queda aprobado. Artículo segundo, comuníquese a quien corresponda y regístrese. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, pasa al Departamento Ejecutivo. Punto 3. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda, expediente 31-2023, referido a rendición de cuentas del ejercicio 2022. Por secretaría se da lectura a los despachos. Despacho por la minoría. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión Primera de Hacienda, buscar el estudio del expediente referente a rendición de cuentas del ejercicio 2022, resuelve su abstención por considerar que, de acuerdo al informe con fecha 1 de diciembre del año 2022 del Honorable Tribunal de Cuentas, se siguen incumpliendo con las observaciones por ese tribunal en dicho informe, a saber, la observación de la licitación pública de limitación a por lo menos 3 empresas, el uso del boletín oficial SIBOM cuyas publicaciones no están actualizadas, contrataciones de personal bajo la modalidad de locación de servicio que permite hacerlo en caso extraordinario y no para realizar tareas diarias. Además, no recibimos información solicitada por mail para aclarar cuestiones de recaudación. Por ejemplo, el Fondo de Lucha contra las Plagas, el listado personal periodo 2022 y composición de gasto y subsidios por el concepto. Firma el vicepresidente de la Comisión, Juan Ignacio Tobio, y los concejales David López, Pedro Cervelli y Graciela Novelini. Despacho por la minoría. Por la mayoría. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión 1 de Hacienda, buscar el estudio del expediente 31 del año 2023, resuelve su aprobación por mayoría, redactando el siguiente proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto el expediente 31 del año 2023 del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en el cual se pone a consideración la rendición de cuentas del año 2022, que dicho expediente fue tratado oportunamente por los miembros de la Comisión 1 de Hacienda. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Apruébese la rendición de cuentas ejercicio 2022 de acuerdo a la documentación obrante en el expediente 31 del año 2023 del Honorable Consejo Deliberante y el expediente 4047-32-173 del año 2023 del Departamento Ejecutivo y a lo prescrito por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo. Regístrese y comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Firma el presidente de la Comisión, Osvaldo Daniel Aramburú, el secretario Juan Manuel Porcel Peralta y los concejales Ana Clara Álvarez y Roberto Inverti. Se ponen a consideración los despachos. Tiene la palabra el concejal Doble. Gracias, señora presidenta.
Bueno, en el día de la fecha nos convocan estos 3 expedientes que están íntimamente relacionados y que bueno, tienen como, digamos, como expediente, si se quiere, madre o tema central, que es la rendición de cuentas del año 2022 para el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Paz. Esto aquí estamos analizando cómo fueron la ejecución de los recursos que ingresaron versus los gastos que estaban presupuestados y que realmente cómo realmente se gastó ese presupuesto. Para el análisis del mismo se leyeron algunas cuestiones en el dictamen de minoría, otras tantas pudimos estudiarlas en base a los números, que de hecho son muy extensos, y quizás hacer análisis muy exhaustivos en 2 o 3 semanas de análisis que podemos llegar a tener. Y por supuesto hemos tenido la visita del Departamento Ejecutivo, de la Comisión de Hacienda, pero no obstante eso, hay cuestiones que siempre van a quedar grises y que por más que uno haga un esfuerzo en intentar esclarecerlas, siempre va a ser poco el tiempo para uno o para otro. Para el Ejecutivo, cuando le mandamos un mail, hace más o menos 15 días, al día de hoy son 15 días que enviamos un mail solicitando información. A los días tuvimos una contestación, una contestación que no fue para nosotros clara, al menos insuficiente, en donde no nos pudimos hacer eco de algunas inquietudes. Por ejemplo, creo que vamos a coincidir todos en eso, es que si un concejal solicita un listado de personal al 1 de enero del año 2022 y un listado de personal de la municipalidad el 31 de diciembre del mismo año, es porque queremos hacer un análisis de las altas y las bajas por el tema de las contrataciones. Nosotros podemos ver los números gruesos y decir, bueno, en el 2022 se gastaron 1.300 millones de pesos en sueldos, en remuneraciones en general, en servicios no personales también. Pero una cosa es que nos digan, se gastó tanta plata en esto, y otra cosa es nosotros analizar a quién contrataste, por qué, cuántas bajas por jubilaciones u otras causales hubo en el ejercicio. Y creemos que esa información, que como se nos dijo, pudimos haberla requerido en personal en otra ocasión, también, pero en esta ocasión era válida también la inquietud. Y por supuesto, cada vez que pedimos un listado de personal, lo hemos pedido con remuneraciones en otras ocasiones, esta vez no, siempre hay una negativa. Y la respuesta es que te pueden dar un listado o te pueden dar el número de personas que estaban en enero y el número de personas en diciembre, y bueno, y vos haces una diferencia de números y ahí haces un clearing medio rápido. Realmente no hace la transparencia de la gestión del Ejecutivo esto, que un funcionario nos responda de eso. Y no vemos el problema en que nos puedan dar un listado de personal a 2 fechas distintas para hacer un análisis. No lo vemos, no vemos el impedimento, salvo que quieran esconder algo. Siempre fue una negativa ante este pedido en todos los años, en realidad. No es la excepción. Como cuando también pedimos un listado de las personas beneficiarias de subsidios, por cualquier concepto, alimento, se le paga la luz, un alquiler, todo el universo de subsidios que la municipalidad maneja. Pedimos un listado de beneficiarios, no para escrachar a la gente, porque sabemos que si muchas personas solicitan subsidios porque lo necesitan realmente. Sabemos que muchas otras no, señora Presidenta.
Entonces, cuando la respuesta es, ante el pedido, fijate en la rendición que está el número que se presupuestó para transferencia al sector privado, le dicen, y fíjate que está el que se rindió. Y eso es lo que vale, digamos. Se gastaron 63 millones de pesos en subsidios al sector privado. ¿Está bien? Pero ¿a quién se lo diste? Porque si el Ejecutivo pretende que nosotros aprobemos una rendición de cuentas en la cual lo único que te dicen que gastaron 63 millones de pesos para subsidios a familia, déjenme dudar por lo menos. Mostrame a quién se los diste y yo voy a hacer el análisis correcto, y si las cosas están bien, voy a ser el primero en aprobar esto. Bueno, por supuesto, la respuesta fue que no era la información que debía solicitarse al momento del tratamiento del examen de las cuentas, que es lo que estamos tratando. Que nosotros lo que debíamos ver era el número que se ejecutó, y que bueno, si estábamos de acuerdo o no, realmente ver un número en esas condiciones no es un parámetro de nada, señora Presidenta. Entonces, volvemos al punto anterior, es decir, ¿cuál es el problema de facilitar a un concejal el listado de beneficiarios de subsidios cuando estás entregando subsidio, que es la plata de todos, y lo solicitamos a los fines de hacer el análisis que nos compete, que es el examen de la cuenta? Bueno, la respuesta fue la que le dije, señora Presidenta, fue una negativa, y claramente el mensaje es: no te lo puedo dar, o no te lo quiero dar porque no quiero mostrarte a quién le doy los subsidios. Pues si fuera tan claro, lo entregarían y ya. Solicitamos es información muy básica la que estoy planteando, ¿eh? Hay 2 millones de cosas para preguntar, pero me parece que es lo que rápidamente le preocupa generalmente a nosotros y quizás a algunas personas que nos consultan. Las licitaciones de combustible. Como sabemos, en el 2022 a este consejo no entró ninguna licitación de combustible, no sé si recuerdan. Si estamos todos de acuerdo, me parece que no entró ninguna licitación. Fueron todas compras directas. Se nos explicó, y es razonable la explicación, por supuesto, en un año tan inflacionario como fue el 2022, que rozamos el 100% de inflación en el año, al terminarlo, un número muy preocupante y que afecta diariamente a todas las personas. Pero vayamos al combustible. No hubo licitaciones de combustible, o sea que no pasaron por el Consejo Deliberante. Fueron compras directas. ¿Por qué? Porque era requerimiento del proveedor. Hagamos compras directas, solicitaron los proveedores, porque las licitaciones hacían retardar mucho o atarse a un contrato, si se quiere, hacía que la inflación quizás me haga perder plata o digamos, no era un ciclo que era conveniente para el proveedor, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, nos explicaron que se hicieron compras directas. Bueno, las compras directas, ¿me las preparás para mirarlas? Y necesito el gasto de combustible por área de la municipalidad, le solicité. O sea, lo que se gastó, todas las compras directas, o sea, el total del gasto en combustible, diferenciado por área de consumo de la municipalidad. No sé si se entiende. Corralón cuánto gastó el hospital, cuánto gastó policía, cuánto gastó cada uno. Bueno, el tema de los remitos y demás, o sea, armar quizás una copia de todo eso era claramente un volumen importante de información. No fuimos por una copia, sino que en algunas cuestiones, como en la licitación de combustible o compra directa, y en las cuestiones que tenían que ver con el traslado de los residuos, señora Presidenta, solicitamos tenerlos a la vista, que sea ir, cotejar, decir, bueno, el número total fue este, por área se gastó esto. De esa manera voy a explicarlo, porque por ahí queda que son requerimientos caprichosos. Si yo veo que un área gastó del 100% del gasto en combustible un 70% y no es razonable, bueno, se va a prender una alerta. Pero bueno, si no tenemos esa información es imposible generar ese análisis. No, al día de la fecha, señora Presidenta, esto fue no la semana pasada, fue una semana corta, fue el 25 de mayo, la anterior.
Ahí hubo un compromiso de preparar la documentación y yo sigo esperando hoy que la información al menos esté a la vista. Lo mismo que con las licitaciones del traslado de la basura, traslado y disposición final. Son dos cosas diferentes, son dos gastos. En otra ocasión, el año pasado tampoco ingresaron al Consejo ninguna licitación, fueron compras directas también, contrataciones directas, perdón, son servicios. Y lo que solicitamos es, bueno, ¿cuánto se gastó en el traslado? ¿Cuánto se le paga a Parra? Porque normalmente es el señor Parra el que lo traslada. ¿Y cuánto se gastó en el SEAMSE para la disposición final? Bueno, todavía no sabemos cuánto es. Pero también pedimos los remitos de recepción de la basura del SEAMSE, que están, o sea, es contra lo que se paga básicamente. Parra deja la basura en el SEAMSE, le dan un remito y en base a eso es lo que se pide. Bueno, lo mismo, aún no me pude hacer, o no nos pudimos hacer, de la vista de esa información, porque la idea era ver mostrarme todos los remitos, todas las camionadas, todo lo que salió, está todo bien, lo hubiéramos aprobado sin más, pero seguimos viendo si nos hacemos esa información. No importa, si no es para hoy, lo solicitaremos la semana que viene, la otra, nos sigue interesando el tema. Nos hubiera interesado tenerlo para el día del tratamiento de la rendición. Solicitamos también los decretos de aumentos salariales. Que bueno, que eso sucede por decreto del intendente cada vez que se dispone un aumento o una recomposición salarial. No son aumentos, está mal dicho, aumento de sueldo, son recomposiciones salariales porque es lo que se le recompone al trabajador luego de haber sufrido la merma por la inflación en su poder adquisitivo. En fin, cada vez que se dispone un aumento, entre comillas, una recomposición salarial del empleado, se emite un decreto. Esos decretos normalmente a los concejales nos llegaban, naturalmente, en algún momento no nos llegó nunca más. Así que cada vez que lo necesitamos tenemos que solicitarlo. Lo solicitamos desde el año 2019 hasta la fecha, no caprichosamente ni por ganas de hacer trabajar a nadie y demás, sino porque queríamos hacer un análisis de cómo fue evolucionando el aumento del salario municipal versus la inflación real según el INDEC. Entendemos que en el año 2019 hubo un desfasaje grande que no se pudo recomponer hasta el día de la fecha de un 49%. Eso está pendiente aún. Pero no me quiero detener solo en eso. Queríamos hacer un análisis exhaustivo de cómo evolucionó la inflación año a año y cómo fueron los aumentos salariales de la municipalidad en todo este periodo. Bueno, la respuesta fue que los decretos del año 2022, los que corresponden al periodo de análisis, estaban publicados en la página de la municipalidad, señora presidenta. Pero también nos enteramos que fue por un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas. En fin, estaban publicados en la página de la municipalidad. Es algo que era público, yo podría acceder a eso cualquiera de nosotros. Pero no era la información solicitada, era desde el 2019. Y la otra parte que no está publicada tampoco la tenemos al día de la fecha. Otra cosa que solicitamos, señora presidenta, no sé si recuerdan, hace muy poco, el año pasado creo que fue, o el anteaño, votamos en este recinto la aprobación de una ordenanza que tenía que ver con un fondo rotatorio. No sé si todos lo recuerdan, tenía que ver con un dinero que se le facilitaba al vecino, como decía la ordenanza, era para los vecinos del distrito de General Paz, que se le daba 40.000 pesos para refacciones en el hogar, y si demostraba que esos 40.000 que se le dieron
lo había invertido en el hogar o en la obra que había dicho, se le iban a dar 40.000 pesos más. Eso fue al inicio, ese monto. Después con el tiempo se actualizó a 80.000 cada partido. Ese fondo, que lo voy a decir una y otra vez, realmente lo aplicó mal el departamento ejecutivo, toda vez que cuando un vecino lo iba a solicitar, le decían que era para empleados municipales. La respuesta era para empleados municipales también, porque también son vecinos del distrito de los empleados municipales. Y así quedó mucha gente afuera de este evento. En definitiva, este fondo se le entregó a los empleados municipales, que lo tienen bien merecido, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? En vistas de esa dinámica, hubo un listado de beneficiarios. Solicitamos el listado de beneficiarios, porque también nos consta, hubo un mensaje ejecutivo a través de un funcionario que se le había dado a todos los empleados municipales, pero después con el tiempo nos enteramos que algunos empleados municipales no lo habían tenido, que no les había llegado, no se lo habían sugerido. Entonces, en principio, solicitaron un listado de los beneficiarios del fondo rotatorio, nada fuera de lo común, nada que no nos puedan dar ni facilitar. ¿Sí? Es otra información que al parecer no es de relevancia para el Ejecutivo brindarlo. Eso en base a los requerimientos de ese primer mail, del cual no tuvimos eco básicamente en nada, sumado a otras cuestiones que venimos agregando o planteando, que tienen que ver con la ejecución de un presupuesto, con la rendición del mismo, y tiene que ver con cuestiones de falta de políticas claras en cuanto a educación, por lo menos desde el año pasado. Entendemos que este año el boleto estudiantil se aplicó, pero realmente nos parece que es un apuro del intendente en un año electoral, cuando esto se tendría que haber ejecutado mucho antes y de forma integral en todo el distrito. Pero yendo al año 2022, falta un programa serio, real, de política de becas a nivel local. No puede ser que una beca sea una cuestión aislada. No, sí, pero el intendente le dio becas a alguien. Tiene que haber un programa claro de becas, un boleto estudiantil integral para todo el distrito. No solamente los chicos que viajan a Chascomús, y ahora circunstancialmente se pueden subsidiar porque hay un micro que te lleva a Chascomús, básicamente. Antes, un tiempo no lo había. Pero también, cuando hablo de una política integral de becas en el distrito, hablo de que hay chicos de Loma Verde que viajan a Brance, hay chicos de Villanueva que vienen a Ranchos, hay chicos de Villanueva que viajan a Belgrano. Y realmente esto no está pasando. Entonces, en la ejecución de los recursos y en el gasto no estamos de acuerdo en un montón de cosas. Como por ejemplo también saber que hay un fondo educativo de 64 millones de pesos y realmente en el distrito sabemos que hay 36 establecimientos educativos, hablo de edificios, no servicios. Hay 36 edificios que bien se podría pensar en un monto, lo hemos dicho en otras ocasiones, en un monto que se pueda asignar a cada edificio anualmente por el intendente. Si estamos hablando que el fondo educativo son 36 millones de pesos, hice una cuotita por acá, 64 millones de pesos, perdón, y hay 36 establecimientos educativos. Si yo divido, vamos a hacer una cuenta extrema, señora presidenta, si yo dividiera el fondo educativo en la cantidad de establecimientos educativos, daría 1.780.000 pesos por establecimiento. No quiero ir a eso, lo que quiero decir es que si hiciéramos un número más que razonable de 1.780.000, le diéramos 80.000 pesos a cada edificio para que haga una refacción todos los años, para un mantenimiento, realmente no movería el perímetro y sería muy beneficioso para la salud del distrito, la educación del distrito.
Pero estas cosas sabemos que no suceden. Y realmente, vuelvo, a la hora de la ejecución del presupuesto, vemos que son cosas muy básicas que a nosotros nos gustaría ver y que año a año las planteamos y que realmente siguen sin suceder, aún hoy teniendo una Secretaría de Educación. Y para terminar, señora Presidenta, decirle al Ejecutivo que no tenga miedo de darnos información, porque la vamos a manejar responsablemente, que no tenga miedo de ser transparente y que la transparencia realmente, o ser más transparente, le va a hacer un favor para con nosotros y la sociedad. Y un dato importante del año pasado, que quiero remarcar, numérico, es que sigue siendo un número tétrico para mostrar y es cada vez peor. Siempre hablamos de la cuestión de los recursos del Ejecutivo, cómo es la proporción entre lo que viene de la coparticipación y lo que se recauda a nivel local, señora Presidenta. Me encontré con este dato, me encontré con el dato de que sacando los recursos afectados, que pueden llegar o no, una obra puede llegar un año o no, que están en el presupuesto, sacando 1.300 millones de pesos del presupuesto y sacándolo, solamente considerando la coparticipación y la recaudación en tasas, la proporción, si tomamos el 100% de los recursos del Ejecutivo y tenemos que asignarle una proporción a la coparticipación, para el año 2022 representó el 87,35%, siendo la recaudación local del 12,65%, señora Presidenta. Este sigue siendo un municipio dependiente de la coparticipación y de la no generación de recursos propios. Esto quiere decir del no crecimiento y desarrollo local. Y cuando hablamos de crecimiento hablamos de la generación de trabajo, señora Presidenta, de cuestiones que pueden hacer tributar y recaudar de una manera más, de una mejor manera para el Ejecutivo y tener más recursos disponibles para atender los gastos que necesita la sociedad. Nada más, señora Presidenta. Tiene la palabra, consejera. Gracias, señora Presidenta. Bueno, lo escuché atentamente al concejal, el análisis que hizo de la rendición de cuentas. Y la verdad que de todo lo que explicó me parecería que más dijo un informe, habría que hacer un informe al Ejecutivo de determinados datos y no en base a una revisión que va más allá, o sea, son interpretaciones. Puede tener su interpretación y yo también. Hablar, por ejemplo, no sé, un listado personal que involucra una revisión, la verdad que no sé, que diga una alta, una baja, si el monto de las remuneraciones está en la revisión, que como bien dijo era de 1.600, no le veo no aprobar una revisión por la alta y baja del personal. Después habló de subsidios dentro de la revisión de 2.800 millones, ¿verdad? 150, que las personas a quien le ha dado el subsidio tengan que saber el nombre. Pero me parecería que es más un pedido de informe que un análisis de revisión. Después habló de la licitación de combustible. Licitación de combustible que puede hacerlo el mes que viene o el otro. Ver dónde el tema del combustible, dónde fue el área. Habría que ver la municipalidad si se puede apartar un área y decir, bueno, vamos a tener un área para ver dónde va cada zona. O sea, me parecería que la rendición, como la analiza el concejal, es más de un pedido de informe que un análisis. Yo lo que puedo decir, o sea, eso es lo que dijo el concejal, o sea, lo respeto. Y después lo último dijo algo de que era una barbaridad que el 85% con participación, o sea, siempre hace 20, 30 años, siempre la municipalidad, el 80-85% fue de municipalidad y hospital y el resto de radial y rural. O sea, quiso mezclar una rendición con una política de Estado que puede ser respetable, pero bueno, cada
uno maneja su información, pero una política de Estado, de una coparticipación diciendo de que se va a explotar, que se va a hacer algo privado, no le veo. Porque así por ahí, cuando en un momento, que yo del 2019, bien dijo el concejal de armar una planta de hacer, o sea, de recolección de basura y todo eso, yo saqué los números, no baja de 4 millones de dólares, 3 millones. El presupuesto que hoy tenemos la municipalidad, 1.000 millones tenemos que venderla, no sé, para hacerlo realmente a conciencia. Por eso hay que analizar costos, respeto lo que dice, pero me parece que lo que él dice acá es más un periodo de informe que un estudio de la organización. Eso para terminar. En cuanto a lo mío, que como presidente de Hacienda, la verdad que el Departamento Ejecutivo dio toda la información muy temprano, la verdad que es valorable, la ley ya estaba todo, se le dio para analizar, o sea, hay cuestiones que por ahí dentro de la rendición, como para pedir un pedido informe de determinado un movimiento de 15.000, 20.000 asientos, o sea, se necesita más tiempo, seguro, pero en sí estoy por ahí aceptando una abstención hoy, cuando hace 3 años era negativo, bueno, había una abstención, bueno, por lo menos se abstienen, y bueno, todo ese pedido de informe se lo puede después preguntar al Ejecutivo. Lo que yo en la rendición, lo que estuve viendo en estos 3 ejercicios, que el Departamento Ejecutivo no pude traer los gráficos, la verdad que no, como para determinar en las 3 rendiciones que tuvimos estos 3 años, que fueron 3 años complicados, no vamos a decir que no, pero teníamos allá en el 2020, empezamos el 2020 con una de pandemia, que no pudimos hacer ni una obra, todo destinado a la rendición al tema del hospital. Después un 2021 que fue vacunas, y recién en agosto del 21 empezaron a hacerse obras. Y un 2022, que es lo que yo quiero explicar ahora, que la verdad que fue un ejercicio que en lo presupuestado, que lo presupuestamos el 20 de diciembre, que lo estuve anotando acá, de 2021, nosotros hicimos un presupuesto de 1.600 millones de pesos, donde teníamos coparticipación y obras. En coparticipación 700.000 y en obras 86 viviendas, 72, 36, habíamos más o menos 300 millones, y si se fijan en la rendición 2022 fueron 2.600, o sea, hubo 1.100 millones de tema de sueldos y 1.000 de obras. Eso en cuanto al análisis de la rendición de cuentas. Dentro de los 1.000 que el Ejecutivo, o sea, se movió muy bien para organizar licitaciones públicas de tema de vivienda, de tema de pavimento, de tema de muchas cosas, todo eso se hizo en un año. No estamos hablando de 3 años, un año, 2020, con el aporte de la provincia y de la nación. Para enumerar donde está acá, donde nosotros hicimos donde el concejal por ahí dice el presupuesto, no sé qué quiso decir con los recursos, pero nosotros cuando aprobamos el presupuesto del 22 allá en el 21, pusimos el Ejecutivo hizo todo lo que iba a hacer: provisión de servicios públicos, avanzar en la regulación dominial, formación y perfeccionamiento municipal, desde la dirección Mujer, Género y Diversidad Sexual, un montón de políticas que puede estar de acuerdo o no. Cursos de informática, cursos de profesional, o sea, son 115 páginas lo que el Ejecutivo iba a ejecutar, y mirando el presupuesto, lo hizo casi todo. Y de las 115 páginas está todo. Derecho a vivienda, las aguas pluviales, o sea,
nosotros probamos de una cosa que el Ejecutivo parecía hacer, eso es lo que yo estoy conforme de la revisión del propio Estado. Que además de esto, que lo hicimos el 21, hicimos más cosas. Amén de la política, como dice, que por ahí puede haber. O sea, para mí la rendición del 22 para el municipio general de Spa fue altamente positiva. Y por ahí cuando mezcla que dice de los sueldos siempre el Ejecutivo, o sea, a nivel zonal, siempre respetó el tema por lo menos de la inflación. De una plantilla de 500 empleados, 550 más 100, siempre se dijo, bueno, por ejemplo en el 2022, por ahí mezcla el 2019, pero en el 2022 yo anoté, y está por la información de la municipalidad, la inflación fue del 94 y los sueldos del intendente lo aumentó el 97,7%, los sueldos de toda la municipalidad. A ver, que se necesita por ahí un poco más, no lo discuto, pero que siempre el Ejecutivo trató de por lo menos el costo de la inflación no entre atrás del sueldo, ha hecho prestar de todo y lo han aprobado por lo menos. Que por ahí puede llegar a faltar, no digo que no, pero siempre por lo menos la municipalidad responde. Y en el tema, por ejemplo, de la rendición, cuando hablábamos de los dos puntos que eran de los presupuestos, lo que es alumbrada y red vial, nosotros en el presupuesto 2022 fueron 60 millones de pesos del presupuesto 2600, 60 millones de red vial y 50 de alumbrado público. Y si uno se fija en la rendición, gastó lo mismo. Con los aumentos que, por ejemplo, la red vial tenía el costo del novillo, o sea, no se cobró nada. Y se ha hecho inversiones. Tema nuevas luminarias, tema nuevas máquinas, en el barrido y limpieza nuevos camiones, qué sé yo. Se ha mejorado a través de lo que ha cobrado. Que por ahí el vecino que puede estar conforme, seguro. Pero en cuanto a la inflación, no es que siempre se cobró en parte a la inflación que hubo, el aumento. Y siempre se trató la política de la municipalidad es ver la seguridad que tenga el vecino de General Paz con el tema de iluminación. O sea que tiene que ser un 100%. El Ejecutivo, otra de las cosas buenas que ha hecho es el agua potable. Está haciendo todos los temas de retirar del agua potable. Un desagüe fluvial que son 150 páginas de vida, donde cómo era el río Salado, como el caso, todo eso está en la región del 22 que se está haciendo. O sea, a ver, respeto sí lo que las consideraciones concejales, pero me parecería que es más un tema de un pedido de informe en cualquier momento y no la refiero. Sí lo puedo hablar, por ejemplo, que la rendición, digo no, porque el presupuesto en el corralón hubo más gasto, o en el hospital fue mucho más, o sea, eso se respetaba. Pero por ahí decir de alta y baja personal, que se le dio el subsidio, otra de las cosas era que el 85%. Así que lo único que también quiero agradecer al tema del Ejecutivo, que cuando nos brindaron toda la información, lo tenemos que tener en tiempo y forma, ¿sí? Por eso le hicimos hoy la sesión. Me hubiese gustado tenerla 1 o 2 meses más, no hay problema, pero sí, por ahí todo esto que dice el concejal, el que tiene, se nos la anote. A ver cómo es. O sea, no sé tampoco si el Ejecutivo esas son, porque están los derechos de los subsidios y todo, y el Tribunal de Cuentas lo ha visto. O sea, cada uno que sea reducido tiene que haber un decreto municipal. Por ahí hay cierto, no sé, pero se puede averiguar, eso no hay problema. Pero no agarren una rendición del 2022, donde nosotros presupuestamos hace un año 1.100 y hoy tenemos 2.600 con obras, con nada más. No habiendo más consideración. Tiene la palabra, concejal.
noches. Gracias, señora Presidente. Bueno, obviamente el concejal Tobio expuso lo que su entender y saber él creía que debíamos los concejales tener conocimiento. Yo no soy lego en la materia y debo reconocer que soy bastante duro con todo lo que es el idioma económico. Pero porque es un tema que siempre lo trabajé, primero en mi función de secretario de la Sociedad Rural y luego como concejal, que es el Fondo Lucha contra la Plaga, que desde la Secretaría de Economía se decidió hacerlo por caja chica. O sea, Sociedad Rural tenía una caja chica, presentaba las facturas y al mes siguiente le daban, le volvían a depositar ese dinero que en un principio fueron 150.000 pesos. Como dijo el concejal Aramburú, hubo una inflación del 94% en todo el 2002 y llegamos a fin de año con 150.000 pesos de esa caja chica. Insisto, me cuesta muchísimo y los admiro cuando ponen semejante cantidad de números y los pueden interpretar. Para mí es difícil. Pero lo poco que aprendí de escucharlos y de preguntarle a algún contador con el que uno tiene más afinidad, fue encontrarme en el balance general con los pasivos corrientes. Obviamente volví a consultar si el pasivo corriente era lo que estábamos debiendo, porque es algo que, insisto, me cuesta la terminología. En pasivos corrientes figura otras retenciones. Y aquí aparece cuota sindical, Sindicato de la Salud Pública, UPCN, Partido Justicialista, Caja de Previsión, Seguro Médico, Retención ADU, ATE, Ministerio de Educación, Retención, Mantenimiento, Tasa de Seguridad y Higiene por comercialización de proveedores no radicados en el distrito. Pero me encontré con Fondo Lucha contra las Plagas. Y dice menos 4.256.073,29. O sea que en la cuenta del Fondo de Lucha contra las Plagas hay 4 millones de pesos. ¿A qué viene este número y este argumento? Que el año pasado durante 2 meses se paró el trabajo de la lucha contra las plagas porque no había fondos. No había fondos disponibles para poder continuar. Y acá debo reconocer la predisposición y el trabajo del equipo que le brinda el servicio a Sociedad Rural y por ende a los municipios para la lucha contra el control de estas plagas, que en este caso es la famosa lucha contra el control. Porque hicieron todo lo posible para seguir trabajando. Resignaron aumentos, porque decían, si no me pueden pagar esto, ¿cómo voy a aumentar? Creo que la nafta aumentó, creo que los sueldos aumentaron, creo que los gastos aumentaron. Y estas personas hicieron lo posible para seguir manteniendo, porque tienen claro que la lucha contra una plaga no es un día salimos a matar todas las cotorras que andan en el distrito o salimos a derratizar todas las casas. Se debe hacer por sectores, se debe hacer por tiempos, por espacios, por momentos. Entonces, cuando era secretario de Sociedad Rural, en esos momentos de enojo, porque no recibíamos el dinero, lo planteé en la comisión. Sociedad Rural, ¿por qué se tiene que hacer cargo de esto? Obviamente todo el mundo me decía, sí, bueno, pero nosotros somos
los representantes de los productores, hagamos esto, sí, digo, pero el dinero no llega y la culpa es de la sociedad rural que no se hace la carga. Y acá dice que hay 4.251.000 pesos. No entiendo, o sea, sigo sin entender la economía entonces. Cuando pusimos en nuestra justificación de por qué nos absteníamos respecto a la información que el municipio debía aportar, en el RAFAN hay 3 tipos de información que el municipio aporta: licitaciones, resoluciones y decretos, en el SIBON. Licitaciones, la última licitación es del 12 de agosto del 22. Las resoluciones, la última, es del 29 de junio del 22. Y los decretos, el último es del 23 de junio del 22. ¿A qué viene esto? Que, como le decíamos, en el informe del Tribunal de Cuentas, de la rendición de cuentas del 2021, una de las apreciaciones que le hacen al Ejecutivo es la información que se vuelca al SIBON, que venía atrasada o venía faltando. Entonces creo que también esto es parte de lo que uno como concejal debe aprobar, desaprobar o en este caso abstenerse. Insistimos, cuando se nos manifestó que era necesario aprobar los presupuestos porque era el arma que tenía el Ejecutivo para manejarse en el año, estuvimos presentes dando quórum, porque sabemos que es un arma que se necesita. Cuando tenemos que hablar de la rendición de cuentas o la compensación de gastos, estamos dando quórum, porque creemos que es una forma también de ayudar al Ejecutivo en su accionar. Como concejales de la oposición, este tipo de cosas también tenemos que dejarlas en la mesa. Creemos que es nuestro aporte al Departamento Ejecutivo a la hora de ejecutar precisamente. Creemos que en este caso estamos viendo que se vuelve a repetir una objeción que hizo el Tribunal de Cuentas. Entonces, tenemos que decirle al Ejecutivo, señores, va a haber de vuelta un recibimiento por esto. O sea, creo que es hora de acomodar al menos este tipo de situaciones. Cuando dijimos o hicimos en la salvedad de los contratos, ahí es donde por ahí nos interesa saber el listado. Concejal Aramburu dijo que había alrededor de 550 empleados más 100. Calculo que los 100 deben ser los contratos. El tema es que los contratos son específicos para cubrir situaciones que no están contempladas dentro de la planta estable del Ejecutivo, y algunas, si no recuerdo mal, eran artísticas, educativas y de servicios básicos, de servicios especiales, que ahí entra la parte del hospital, sobre todo las especialidades, porque no podemos contratar a un especialista, no podemos tener en planta estable quizá un especialista, no por el costo, sino por la rotación que tienen esos especialistas, que por ahí no le conviene venir y se retiran. Pero ahí es donde queríamos ver, porque precisamente hay una objeción también del 2021. Entonces, ese fue el motivo por que pedíamos cierta información. Nunca hubo intención de poner palo en la rueda, al contrario, siempre estuvimos, estamos y vamos a seguir estando para lo que el Ejecutivo necesite de nuestra disposición, pero también queremos ser tratados en igualdad de condiciones, porque si bien la información llega, no siempre llega tal cual la pedimos y no siempre llega en el tiempo que lo necesitamos.
como dijo el concejal Tobio, como dijo el concejal Aramburú, cada cual desde su lado, vamos a seguir insistiendo, porque esto no es información que queremos meramente para aprobar o desaprobar la rendición de cuentas. Hay información que necesitamos seguir analizando. En el caso mío, yo voy a seguir con la bandera de lucha contra las plagas. Y voy a dar una mano al contador y concejal Tobio para el resto de las cosas, además me va a servir para ir desasnándome. Por lo pronto nada más, señora Presidenta. No habiendo más, tiene la palabra el concejal Hernández. Gracias, señora Presidenta. Bueno, un poco ordenar determinadas situaciones, me parece que se ha hablado mucho, cada concejal con su interpretación sobre la rendición de cuentas. Me parece que se ha hablado un poco de lo técnico, pero se ha hablado mucho más desde el área de lo político. Coincido con el concejal Aramburú que varias, o la gran mayoría de las cuestiones que se han tratado en este recinto hasta el momento, tiene más que ver con una cuestión de informe, con una cuestión de querer saber, de determinadas cuestiones del Ejecutivo o sobre determinadas decisiones que ha tomado el Ejecutivo en su esplendor como prerrogativa fundamental que así lo tiene. Se han hablado de situaciones que están subidas en una página, lo cual no digo que no, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la rendición de cuentas, que es lo que estamos tratando acá. Se ha hablado de la coparticipación, no quiero hablar más sobre lo mismo, lo ha explicado también el concejal Aramburú, sobre el porcentaje de coparticipación que tiene la municipalidad, históricamente lo tuvo, y básicamente jamás se ocultó ese porcentaje. De hecho, se ha dicho en cada una de las oportunidades que hemos tenido en tratar determinados temas. Se ha hablado de becas, digo, son cuestiones más políticas que técnicas, me refiero a lo que se está tratando acá, pero permítame hacer, ya que se habló de este tema. Se ha hablado de becas y de un micro que lleva a los chicos a Chascomús. Déjenme decir que el colectivo existe porque hubo una gestión del intendente actual que gestionó ese colectivo y gestionó para que esa empresa tuviera acuerdos con la Secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires y pudiera existir hoy día ese colectivo que lleva y trae chicos que estudian finalmente en la ciudad de Chascomús, que finalmente también se ocupó de las becas, cuando también acá hubo notas requiriendo de aquellos estudiantes que el boleto les había aumentado y que se les irrogaba dinero que no podían abordar. Y finalmente también el intendente se ocupó de este tipo de situaciones y otorgó las becas a todos aquellos que estudiaban. Cuando hablan del fondo rotatorio, quiero especificar porque si no queda todo en el aire como que cosas que no se dijeron. Cuando el concejal Tobio también habló del fondo rotatorio, también quiero decir que en reiteradas oportunidades vinieron del Poder Ejecutivo a explicar ese convenio que se tenía con respecto a los fondos rotatorios, de qué manera se iba a utilizar, y explicó el porqué de los motivos de que en principio se iba a utilizar para los empleados municipales. Cuando dice que a todos los empleados municipales no se les dio, la realidad es que vinieron por parte. Y todos aquellos que pudieron o tuvieron la posibilidad de acceder o que pidieron acceder, así lo hicieron. Por supuesto que fueron en etapas, porque no vinieron 500 fondos rotatorios para todos los empleados municipales. Entonces, en esas etapas que vinieron, que primero fueron de 40.000 y después de 80.000, que eran no reembolsables, se adjudicaron a aquellos que los solicitaron. Y también sabemos por qué se les dieron a los empleados municipales y no a otros vecinos y vecinas de General Paz. También cuando hablan de los decretos, que también lo dijeron, que pidieron el decreto de aumentos salariales y que de hecho lo que estamos tratando es el ejercicio anterior, el decreto de ese ejercicio anterior del 2022 está subido en la página. Está bien, dice que el ejercicio 2019 no está en la página, correcto. Tendrá que solicitarlo, no está en la página. Ahora, ¿qué tiene que ver el decreto de aumentos salariales del 2019 con una revisión de cuenta del año 2022? Vaya a saber qué. Con respecto al traslado de la basura y la
El Tratado de la Basura salió por licitación. También quiero decir que las licitaciones son públicas. Digo, todos nosotros, los vecinos, cualquiera que quiera presentarse a cualquier licitación, no solamente tiene la posibilidad de hacerlo, de presentarle, de estar presente. Nosotros, con respecto a la disposición final de los residuos, la Municipalidad de General Paz tiene un convenio con la provincia de Buenos Aires, con el cual obviamente el dinero que se utiliza, o el dinero, mejor dicho, que nos sale por tener esa disposición final, es un monto que la provincia nos descuenta de la participación. Dicho aparte, está el tema de la licitación del traslado de esa basura a la disposición final, que vuelvo a decir, fue por licitación. Con respecto a las licitaciones del combustible, como bien se dijo, las licitaciones siempre existieron hasta el año 2022, donde no se pudo licitar más por un pedido de las empresas, lo cual fue hablado en el Tribunal de Cuentas, debido a autorización, todo como corresponde, ¿no? Levanto el teléfono, me autorizaste, autorizo todo como corresponde, con la documentación que corresponde. Esto fue autorizado por el Tribunal de Cuentas y obviamente esto denota en lo que sería una contratación directa, lo cual es mucho más engorrosa, mucho más difícil, aún para el Ejecutivo, aún para la gente de Contaduría. ¿Por qué? Porque las licitaciones, cuando gana un proveedor X, automáticamente se factura sobre ese proveedor y finalmente se paga como corresponde. En cambio, lo que es la licitación, la contratación directa, esta situación la tienen que hacer cada 3-4 días, es cargar la planilla, remitos, recibos, facturas, cada 3-4 días, porque el pago tiene que ser el pago casi diario, no diario, pero diría cada 3-4 días lo tienen que hacer. Con lo cual es mucho más engorroso y mucho más complicado hacerlo como licitación directa, pero actualmente no tenemos esa opción. Y es la única opción que tenemos como municipio de General Paz. Lo cual también es dable decir que cuando hablamos muy libremente de que se paga acá, de se paga allá, de más, de menos, digo, cada peso que paga la Municipalidad de General Paz, cada peso tiene que ser justificado. Digo, porque si no queda en el inconsciente general que se gasta plata para acá, para allá y nadie sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, a dónde fue a parar ese dinero. Cada peso que sale de la Municipalidad de General Paz tiene que estar justificado. A dónde fue, cómo fue, por qué fue. Todo ante el Tribunal de Cuentas. Esto también es importante decirlo, porque si no, la persona que no conoce cómo es el funcionamiento, que por ahí puede desconocerlo, de cómo es el funcionamiento contable de la municipalidad, hay que decirlo. Con respecto al Estado, cuando hablaron de las personas con beneficios de subsidios y demás, la realidad es que también nos estamos yendo fuera del tema. Digo, nosotros tenemos presupuestado, donde hay un determinado presupuesto, donde ahora tenemos que rendir. Si ese modo estamos de acuerdo o no, bueno, es una cuestión de cada uno. Convengamos que esto es una política de Estado del actual intendente, donde decide qué dinero va en cada erogación, en cada concepto. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no, o cada uno desde su espacio político podrá decir si está de acuerdo con ese dinero afectado. Si en vez de dinero ahí lo pondría en otro concepto. O en otra secretaría, pero eso es una cuestión aparte. No quiero ser más redundante de lo que ya se dijo hasta acá. Con respecto a la lucha contra las plagas, esto es un acuerdo que se tiene con la sociedad rural, no de ahora, desde hace años, ¿no? Y donde el importe que se paga, y también hemos tenido acá a la gente del Ejecutivo, donde hemos tenido la oportunidad también de preguntarles. En su momento vino Paula Barrera, donde le preguntamos justamente esto, de cómo se podían hacer, porque también la sociedad rural había planteado de usar o de tener determinado dinero para comprar maquinarias o herramientas del uso para hacer esta actividad. Y en realidad estaba contrafactura del trabajo que se realizaba. Entonces, hay cuestiones que se tendrán que sentarse a negociar o a plantear desde el vamos otro tipo de cuestiones
es otro tema. Pero no podemos plantear acá cuestiones de lo que yo haría, de lo que usted haría o lo que cada uno haríamos con el presupuesto municipal. Digo, hay una rendición, nos dan los números, bueno, podemos estar de acuerdo o no en cuanto al número que se le arroga a determinado sector o a determinada secretaría, pero después no mucho más. Por eso me parece que esto se ha tomado como para hablar de otras cuestiones que poco hacen a lo técnico o la rendición de cuentas que estamos tratando en este momento. Nada más, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra, concejal Torres. Gracias, señora presidenta. Bueno, a ver, escucho a los concejales oficialistas, señora presidenta, que acompañan esta rendición, decir que, bueno, que hay una manera de aprobar esto y otra no, digamos, o de hablar de ciertos temas y que de otro no tienen nada que ver. Parece que estuviéramos hablando de cosas diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Y realmente, como yo no confío en los números del departamento ejecutivo, yo necesito tener las aclaraciones pertinentes para algunas cuestiones que no las tengo, señora presidenta, no las tenemos. Quizás desde la órbita de concejales del oficialismo, señora presidenta, confíen en el presupuesto que presente el intendente oportunamente, confíen que la rendición, la ejecución de ese presupuesto es correcta, pero déjenme tener el beneficio de la duda y que si veo un número de subsidio de 63 millones de pesos y yo no tengo la forma de determinar cómo se gastó, pues si la tuviera y estuviera correcta, repito, como le dije hoy, señora presidenta, no tendría ningún inconveniente en decir, mirá que bien que se gastaron los 63 millones de pesos de transferencia al sector privado para subsidios a familias. Pero como no lo tenemos, acá parece como que tenemos que ver ese número abstracto que presenta la rendición y ver si estamos de acuerdo o no. A ver, 63 millones de pesos. ¿Y pero qué? ¿Cómo se gastó? No, son 63 millones de pesos a familia, ¿no va a estar de acuerdo con eso? Estaría de acuerdo si tendría el listado, porque realmente en la calle, señora presidenta, supongo que a ustedes también les pasa, hay vecinos muy descontentos o vecinos que te plantean, a tal lo ayudaron y a mí no, y fue en la camioneta a buscarlo, y fue en el auto y yo que estoy penando. A ver, la única manera de dilucidar eso es saber a quién le estamos dando la plata y a quién no. Sí. Después desde acá podemos dar fe de que está bien gastado. Vamos a acompañar, seamos oficialistas u opositores, vamos a acompañar ese número, pero sin pensarlo, señora presidenta. Pero ¿qué pasa? Cuando solicitas algo tan básico como eso, que es disgregar un número en las personas beneficiarias o en cabeza de quién, cuando te lo niegan es porque algo están escondiendo. Es lo primero que se me viene a la mente, señora presidenta. No sé por qué le tienen tanto miedo a la transparencia, al acceso a la información pública. ¿Por qué le tienen tanto miedo al Ejecutivo en cosas tan básicas? Y déjenme decirle, tiene que ver con la rendición de cuentas, señora presidenta. Tiene que ver, porque a mí me están presentando un número que tiene que ver con una rendición, que pretenden que lo aprobemos, y realmente de ese número no tenemos ninguna claridad. Entonces, tiene que ver lo que estoy hablando con una rendición de cuentas. Cuando hablamos del fondo rotatorio, lo planteé, se lo vuelvo a decir, señora presidenta, se lo planteé en el pasillo, se lo planteé con concejal Inverti informalmente, pero creo que estuvimos de acuerdo en el momento de decir, la ordenanza está mal, modifiquémosla si es necesario. El fondo rotatorio está destinado a los vecinos del distrito de General Paz, no solo a empleados municipales. Empleados municipales, bienvenidos y bien, correcto. Viene una persona que no es empleado municipal y lo solicita, también se le tiene que asignar. Hoy, como está la ordenanza, hay que atenderlo. En personal, la persona que estaba encargada de recepcionar estos pedidos y que en plena campaña iba a buscar a los empleados municipales a las áreas para que se anoten,
Pero bueno, la persona encargada de recepcionar los pedidos del personal, cuando iba una persona que no era empleada municipal, le decía que no lo podía anotar, que no lo anotaba. Pero ni siquiera el tacto de anotar a la persona, estamos hablando. Y después ver qué hace con la persona. No, es para empleados municipales. No, señor, lea la ordenanza. ¿Para qué estamos todos acá? Si aprobamos un texto, creo que tenemos que bregar porque ese texto se ejecute de la mejor manera. No de la mejor manera, de la manera que corresponde, es una ley. Entonces, cuando hago mención a esas cuestiones, es porque es así. Cuando hablamos del listado, más allá de si fueron empleados no municipales, los beneficiarios, teníamos el dato, como decía la concejala, que creo haber interpretado, que coincidimos, es que no todos los empleados municipales lo percibieron, porque había una tanda, no sé bien cuál es el número, porque el concejal Yerbelli, bien, yo me había olvidado de este dato, me acaba de pasar el dato. Cuando aprobamos esa ordenanza, la aprobamos con la condición de que trimestralmente tuviéramos un informe trimestral de cómo iba la evolución del otorgamiento de ese fondo. Era una de las condiciones de este cuerpo, pero el ejecutivo de este cuerpo realmente lo tiene como una escribanía, parece. O sea, la cuestión de la transparencia, ¿no? Los balances trimestrales que tienen que publicar en los medios de comunicación no lo hacen, los decretos municipales de aumentos salariales los publican en la página porque tiene la presión del Tribunal de Cuentas. Estas cosas no las hace hasta que alguien le meta la presión o el Tribunal de Cuentas diga, señor, esta ordenanza, pero como queda en acta de la comisión, nadie lo va a apretar por el internet. Digo, faltó esa cuestión también del fondo rotatorio. Nunca recibimos un informe trimestral ni en la visita del Ejecutivo a rendirnos la cuenta a las personas que le aprobamos la ordenanza con esa condición. Bueno, dejando aparte eso, tiene que ver con la rendición de cuentas, señora Presidenta, porque en el año 2022 se otorgaba dinero en este concepto a muchas personas que no sabemos a quién es ni cómo. Entonces pedir un listado de eso no nos parecía algo descabellado. Los decretos del 2019, lo voy a volver a explicar, porque parece como que nada tiene que ver con nada acá, pero para nosotros todo tiene que ver con todo. Si pido los decretos de aumentos salariales desde el 2019 es para hacer un análisis de tendencia dinámico año a año. El contador Aramburu quizás esa cuestión de análisis de tendencia y de estructura lo tenga clara. De tendencia es cómo evoluciona de año a año una variable y estructura en el mismo año verticalmente de acuerdo a la estructura, cómo se desglosa. La idea era hacer un análisis dinámico. Pero bueno, son interpretaciones de los pedidos. Y del combustible, simplemente decir que jamás dijimos que era ilegal una contratación directa. Si eso es lo que se intentó decir en la mesa, señora Presidenta, quizás usted lo interpreté mal yo, jamás dijimos que una contratación directa es algo ilegal. Lo que queríamos decir es que cuántas contrataciones directas hubo y en base a eso contrastar contra los recibos, contra los remitos de carga de combustible de cada área para ver la razonabilidad, que es un poco lo que estamos hablando acá, la razonabilidad de los números de esta rendición. Y con eso, simplemente, esta misma aclaración, nada más que Tiene la palabra la concejala. No, para terminar ya de la rendición, me voy a meter un cachito en lo que dijo recién el concejal. Y le voy a dar la solución. Si no aprueba una rendición, como dijo bien, que con 63 millones no aprueba todo el resto y bloquea los subsidios, los rechaza directamente porque no tiene información. O sea, no creo que no vaya a aprobar la región a obtenerse por 63 millones o el fondo rotatorio del sueldo de los estados empleados. Fue explicado por la Secretaría, como bien dijo la concejal, que se empezó una prueba a los empleados municipales para después seguir con el vecino. Porque no va a ser con el vecino, no era así. Nosotros teníamos esa prueba con los municipales. Nada más. Y después lo del balance trimestral, nosotros sabemos que en un presupuesto, una rendición municipal, el Ejecutivo siempre anualmente la presentó. Por ahí falla en el trimestral, no digo que no, pero no es una cosa que
no va a aprobar una rendición porque no hay un informe trimestral. O sea, una cosa que... Por eso es que no le creo por ahí cuando dice que, bueno, por esos 63 millones de pesos me abstengo, no es así, porque si uno quiere apoyar una rendición, directamente apoya todo el resto, y después los 63 millones directamente lo hago. Y con respecto del tema de la lucha de plagas, yo creo que este año puede ser un debate. Se podría cambiar la ordenanza, que directamente por ahí la sociedad rural cobre en vez del tema del inmobiliario. Estoy pensando hoy en Nueva Zelanda, y que directamente la sociedad rural cobre ese derecho de plaga y lo haga. Por ahí cuando uno tiene un pasivo y ve en la rendición, es lo que le deben por ahí los productores a la municipalidad, la retención. Puede ser que le deba a los productores, a la municipalidad, una vigente retención. Pero bueno, por ahí esos temas yo creo que es conversable, el tema de la lucha de plaga, el tema del alumbrado público, qué apagamos para pagar menos alumbrado, cobrarle menos vecinos, qué hacemos con la red vial, si en vez de cobrar el kilo novillo volvemos otra vez a la vieja tasa. Todo conversable. Son políticas de Estado que en el tema de la rendición, tanto el alumbrado, el fondo rotatorio y la plaga, no decir millones. Así que bueno, nada más, señora Presidenta, que comentar. Tiene la palabra concejal Cervelli. Gracias, señora Presidente. Volvemos a lo mismo. Esto del fondo contra la plaga lo consultamos y estamos esperando la contestación. Obviamente que tomo la palabra del concejal Aramburú, o sea que al ser un fondo afectado, tranquilamente se podría pasar directamente a la cuenta que Sociedad Rural tiene a los efectos de lucha contra la plaga, porque está en el municipio, que se podría disponer. Pero volvemos a esto, no es por los 63 millones de subsidios, no es por la lucha contra la plaga, no es por el combustible, no es por los costos del SEAMSE, no es por la información, no es, o sea, es una suma de la aprobación de un presupuesto. No estamos hablando de números nada más. Atrás de los números hay todo una forma de proceder o de actuar o de trabajar o de dirigir el municipio. Lo que queremos saber es hacia dónde vamos, nada más. Es eso. O sea, creo que podemos decir que en palabras parecería que no nos interesa aprobar la rendición. Pero si hemos estado, hemos preguntado, hemos mandado información, creo que estamos más que interesados. Pero bueno, creo que también es forma de encarar cada visión que los concejales tenemos con respecto a un tema. Bueno, esta es nuestra visión. Nada más, señor presidente. No habiendo más consideraciones, por ser un proyecto de ordenanza, se pone a votación en lo general. Como votación, por mayoría queda aprobado. Ahora se procederá a la lectura del articulado. Artículo primero. Apruébese la rendición de cuentas del ejercicio 2022 de acuerdo a la documentación obrante del expediente 31 del año 2023 del Honorable Consejo Deliberante y el expediente 4047 32 173 del año 2023 del Departamento Ejecutivo y a lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Pongo a votación el artículo primero. Por mayoría queda aprobado. Artículo segundo. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Voy a hacer una acotación. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, pasa al Departamento Ejecutivo. Voy a hacer una acotación. En el primer punto, informo a los señores concejales, cuando se tratan los despachos de la Comisión Primera de Hacienda, compensación de economías, excesos y excedentes de recaudación, se votan los despachos, pero no es votada la ordenanza. Por lo tanto, le voy a anexar al punto primero, sí, la lectura del articulado
¿Entienden? No se votó la ordenanza, se votaron los despachos. Por lo tanto, pongo a votación en lo general compensación de economías y excesos y excedentes de recaudación. Por mayoría queda aprobado, ahora se va a proceder a votar en lo particular. Artículo primero. Aprobar la compensación de excesos correspondiente a las economías registradas en las partidas presupuestarias y a los mayores recursos que fueron percibidos en el ejercicio del año 2022, cuyo detalle se expone en el anexo 1. Pongo a votación el artículo primero. Por mayoría queda aprobado. Artículo segundo, de forma. De esta forma queda salvado la omisión en el punto primero. Siendo las 19 horas, damos por finalizada la sesión extraordinaria número 6/2023. A todos ustedes, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.